Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la pregunta fundamental es cómo un banano logra llegar a alcanzar la cifra de 6 millones de dólares dentro de la esfera y del mercado del arte. No es ningún banano gourmet, no es ningún banano especial, no es nada que digamos salga de la esfera de la ciencia o de la tecnología o de la gastronomía, no, sale de la esfera del arte. Y un poco la explicación, si bien la pregunta puede sonar sencilla, la explicación puede ser muy compleja. Tendríamos que revisar por lo menos los últimos 100 años de historia del arte para llegar a ese punto de cómo un banano llega a costar más de 6 millones de dólares. En este video vamos a comenzar a abordar esa respuesta, no la vamos a responder definitivamente, pero básicamente lo que podemos hablar es de ese fenómeno que tuvo lugar hace ya cerca de 7 años, más o menos 7 años, por allá por el 2019, el artista italiano Mauricio Cattelan, que ya venía haciendo una serie de obras muy polémicas en la esfera del arte internacional, sobre todo desde el arte europeo, propone para la Feria de Arte Art Basel esta pieza que se convierte primero en un elemento polémico y seguramente para mí en una figura icónica de las artes plásticas, de las artes visuales del siglo XXI. Yo he llegado incluso a considerarla como la Mona Lisa del siglo XXI. ¿Sí? Porque para mí es una de las piezas fundamentales para comprender lo que está pasando en la esfera del arte de hoy. No nos vamos a ir de atrás para adelante, sino que vamos a ir de adelante para atrás. Y voy a empezar por comentar qué pienso yo de la esfera del arte actual y qué es lo que está pasando con el arte de hoy. Lo primero que diré y que haré referencia a un autor del final del siglo XX, principios del XXI, a un autor bastante conocido en las esferas académicas, pero creo que muy desconocido en términos generales, el señor, el filósofo Arthur Danto, quien escribió por allá por la década de los 60, 70, un ensayo también bastante polémico que se conoce como El fin del arte, y después habla de después del fin del arte, pero no me voy a referir a esos dos ensayos, sino a uno de sus libros, digamos, de sus últimos libros, si mal no estoy, un libro que se llama Beyond the Brillo Box, más allá de la caja brillo en su versión en español. En Beyond the Brillo Box, Danto, haciendo una reflexión sobre una de las obras emblemáticas también del pop norteamericano de Andy Warhol, otro de los artistas emblemáticos del pop, plantea una pregunta que para mí es fundamental. Hace toda una reflexión en el libro. No voy a spoilear el libro ni lo voy a resumir aquí, sino que solamente voy a plantear la pregunta que creo que englobaría o enmarcaría la escena contemporánea, la escena actual del arte, y es, la pregunta es, ¿cómo es posible que esto sea arte? Y creo que esa pregunta se acuña muy bien con el banano de Catalán, que realmente el banano de Catalán no se llama banano de Catalán, sino que se llama comediante, comediante. Eh, ¿Cómo es posible que un banano, que un plátano pegado con cinta gris a la pared se convierta en una obra emblemática de arte, que logra ser vendida en la esfera de Art Basel, creo, si mal no estoy, algunas versiones, creo que 3 versiones, por $120,000 cada una, y luego es subastada muchos años después y creo que alcanzó la cifra cercana o alrededor de los 6 millones de dólares. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué se da esto? ¿Sí? No les voy a dar toda la respuesta. La respuesta vendrá en los siguientes videos porque la respuesta no es fácil, es compleja, es extensa. No la podemos resumir en unos pocos minutos. Yo por lo menos no la puedo resumir en unos pocos minutos de un video de YouTube, ¿sí? Sino que tendríamos que revisar muchos antecedentes y muchas circunstancias de lo que ha pasado con el arte, por lo menos en el último siglo. Pero a lo que voy, y me parece importante para plantearlo en la escena contemporánea, en la escena actual, es que el arte está dependiendo cada vez más del público, ¿sí? Del público consumidor, del público coleccionista, del público galerista, del público curador, del público en general, de la gente, ¿sí? Y me voy a explicar. La pregunta de Danto es cómo es posible que esto sea arte, ¿ya? Y más que una pregunta peyorativa, o sea, más que entrar a criticar la obra en sí, que esa, en el caso de Warhol, la caja brillo de Warhol,
¿sí? Que es básicamente la reproducción casi fidedigna de una caja de empaque de jabón de supermercado, ¿sí? Es básicamente la pieza de Warhol, más que cuestionar los valores estéticos intrínsecos de la obra, lo que está planteando Danto con su pregunta y lo que propone también a través de su pregunta es que el arte no depende tanto de esos valores estéticos o intrínsecos de la pieza, o sea, lo que la pieza es, lo que la pieza genera, lo que la obra pueda emanar o emitir o suscitar desde el punto de vista estético, que tenga que ver con el gusto, que tenga que ver con el sentimiento de lo bello, con lo sublime, sin descartarlo de plano, porque ojo, no lo vamos a descartar de plano, sino que no es exactamente el punto de reflexión o de discusión, sino lo que pasa en el entorno de la obra y en el campo del arte en general. ¿Ya? O sea, y voy a lo siguiente, o sea, el arte, y diría que eso tiene que ver con la escena actual, no depende de lo que la obra y el artista es, la obra es y el artista es, sino de cómo es recibida por el público, cómo es analizada, cómo es degustada, cómo es trabajada, cómo es analizada, cómo es discutida por el público, ¿ya? Por el público en general o por el público especializado, ¿ya? En ese sentido, digamos que un artista hoy no depende tanto de una valoración estética. Insisto, no quiero descartar lo estético, pero no depende tanto de esa valoración estética o artística, que posiblemente revisaremos en próximos videos, sino que depende más de la aceptación de un público que no tiene que ser un público en general. Se los puedo poner así rapidísimo. El artista puede ser artista del barrio, puede ser artista de la ciudad, puede ser artista del pueblo, puede ser artista del parque, puede ser artista de la comunidad, eh, cualquier comunidad, de cualquier etnia, de cualquier grupo social, ¿sí? Y ese grupo social, esa etnia, ese barrio, esa cuadra, ese parque, esa ciudad, esa región, incluso ese país, y nos podemos extender hasta este planeta, en el mejor de los casos de pronto o en el peor de los casos este planeta, son los que van a validar lo artístico más allá de esas valoraciones estéticas, ¿sí? O más allá de valoraciones artísticas, ¿sí? Entonces tú puedes ser artista de tus amigos, ¿sí? Y solamente puedes ser artista de tus amigos, ¿ya? O sea, tus amigos dicen, ah, qué maravilloso artista es, o puedes ser artista del barrio, y la gente del barrio va a decir, uy, ese es un gran artista, ¿sí? O la gente de la comunidad, no sé, LGTBIQ+, va a decir, oh, es un gran artista, pero es posible que esa validación de los grupos humanos, no importa qué validación o qué grupo, solamente importe para ese grupo humano y no necesariamente importe para otros grupos humanos o para otras regiones. Puede ser grupos humanos, puede ser regiones, puede ser contextos, puede ser cualquier otro tipo de circunstancia, digamos, voy a llamarla así, geográfica, geopolítica, geoexistencial, geosentimental, si quieren también, ¿sí? Y puede ser que esa validación no trascienda esa frontera, no trascienda ese grupo humano, esa comunidad, ¿sí? Y ahí les viene la pregunta, ¿y es necesario que la trascienda? ¿Sí? Si tú eres validado como artista por tu familia, por tu grupo humano y demás, es necesario que trascienda esto más allá. Es importante la validación general, es importante la validación global, es importante la validación universal. Bueno, ese sería como un punto de discusión. No la voy a descartar, ¿ya? Como no descarto lo primero, lo que les estoy planteando. O sea, no depende tanto ya de lo que los especialistas, lo que un mercado global o un mercado universal, si quieren así, o un sistema universal, un sistema global, o un campo universal, un campo global, digan, sino que puede depender solamente de ese pequeño grupo humano en el que estás metido y que está haciendo esa validación, que te está reconociendo como tal, ¿sí? Igual puede suceder al contrario, puede que no te reconozcan y puede que ese grupo humano no te reconozca, pero otro grupo humano sí. Y entonces ya no eres artista por decir, del barrio. Por ejemplo, puede funcionar con figuras. Ahora se me acaba de ocurrir una, de pronto lo ponemos de ejemplo, ¿sí? Pero puede que ya no seas el artista del barrio, sino que puede ser artista del país, ¿ya? Porque ya no tienen los valores que le interesa el barrio, pero al país sí. Se me ocurrió el caso de Fernando Botero en Colombia.
Fernando Botero en Colombia no es un artista apreciado por el gremio en general de las artes colombianas. Mucha gente del gremio, del campo del arte, eh, no gusta de la obra de Fernando Botero, no gusta de la persona de Fernando Botero, no gusta de su trabajo, de su trayectoria y demás. Lo que tengo yo entendido y la percepción es que Fernando Botero era muy aceptado a nivel global, pero muy poco aceptado en su país. ¿Ya? Y en ese sentido, digamos que para Colombia, para un sector, y te digo que un sector importante del arte colombiano, Fernando Botero no era artista, ¿sí? O no es artista, ¿sí? Pero para el mundo sí, ¿ya? Y bueno, ahí vendrán discusiones y dimes y diretes al respecto, pero esa es como un poco la percepción que se genera en torno a una figura que sí fue muy aceptada, que sigue siendo muy aceptada a nivel global, como es la figura de Fernando Botero, aceptada por algunas personas en Colombia, valga la pena también aclarar, ¿sí? Pero por un grupo mayoritario de personas del medio del campo del arte en Colombia no. Sí, ese sería como un perfecto ejemplo. ¿Le quita o le pone a Fernando Botero? Pues muy poco diría yo, porque pues es un artista casi que globalmente reconocido, pero en otros casos de artistas donde digamos pueden ser muy reconocidos por un pequeño sector o un pequeño grupo de personas y no ser aceptado por un grupo mayoritario, pues puede que le quite más. ¿No? La cuestión aquí básicamente es que el arte no está dependiendo tanto, esa denominación de arte no está dependiendo tanto de unos valores universales, ni globales, ni estéticos, ni académicos, ni nada más. ¿Sí? Puede depender de muchísimas otras cosas. Ahora, ¿por qué este banano llega a costar 6 millones de dólares? Pues porque viene precisamente enmarcado, pongámoslo así, está embarcado, está encerrado, está relacionado, está vinculado a un proceso de un artista que curiosamente creo que no tiene formación de artista, creo que estudió más bien diseño y comunicación, algo así por el estilo, o un artista autodidacta más bien, ¿sí? Viene enmarcado en un artista que ya tiene una trayectoria bastante larga, bastante grande, bastante importante, con proyectos muy interesantes, con un tipo de arte que es crítico incluso hasta con el mismo medio del arte, ¿sí? Y con una serie de fenómenos y circunstancias globales, ¿sí? Y que en cierta medida es muy reconocido por las grandes esferas del arte mundial. Bueno, en ese sentido, digamos que Catalán plantea entonces una pieza dentro de un marco teórico, dentro de un marco argumentativo, dentro de un marco de producción artística, y no es un gesto aislado, no es un gesto aislado, no es un gesto que se le ocurrió a él y que está, digamos, sustentado, está amparado en otros artistas, en otras dinámicas del arte también, que vienen, como les dije desde el inicio de este video, de por lo menos hace más de un siglo. ¿Sí? En los próximos videos vamos a revisar algunos de los antecedentes, algunas de las piezas, algunas de las circunstancias teóricas y artísticas que anteceden y rodean este tipo de obras como la de Catalán. Bueno, queridos amigos y amigas, les agradezco muchísimo su atención. Nuevamente les recomiendo, por favor, ¿sí? Y me ayudaría muchísimo para seguir compartiendo este contenido y creando estos videos, sus likes, sus comentarios también, si les interesaría que habláramos de otros temas, suscribirse a las personas que no se han suscrito al canal y compartir este video con las personas que ustedes crean que les pueda interesar. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos pronto. Chao.